¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede cuando la vida que has vivido ya no te da las respuestas que esperabas? Cuando, después de entregar todo tu amor y esfuerzo a los demás, te encuentras con el eco vacío de la soledad, ¿qué haces con ese silencio que se cuela en cada rincón de tu ser? Esta es la historia de Carmen, una mujer que dio su vida por los demás, solo para descubrir que lo que realmente necesitaba no estaba en el amor de su familia, sino en el silencioso abrazo de su propia compañía. Prepárate para acompañarla en un viaje de autodescubrimiento, donde el amor más grande que podemos recibir es aquel que nos damos a nosotros mismos. Carmen había dado todo a su familia. Cada mañana, se levantaba antes del alba, dispuesta a empezar su día con la energía de quien sabe que está cumpliendo una misión sagrada. Como una ola que golpea la orilla, su vida estaba marcada por un ritmo incesante, una entrega total y sin reservas. Por años, había sido la piedra angular de su hogar, la que con sus manos incansables tejía cada rincón de su vida familiar. No había tarea demasiado pequeña ni grande para Carmen, ella lo hacía todo con amor y dedicación. Con un corazón abierto, su casa estaba siempre llena de calor humano, un hogar donde nunca faltó la comida, ni el consuelo, ni una sonrisa. A medida que sus hijos crecían, Carmen los veía hacerse fuertes. Había sido su soporte, su refugio. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo había comenzado a cambiar. La juventud de Carmen se desvaneció como el otoño que transforma el verde vibrante en dorados y rojos de hojas que caen sin ruido. Su cabello, antes oscuro y fuerte, ahora estaba cubierto de plata, como una corona de sabiduría que le había sido otorgada por los años vividos. Pero esa sabiduría no siempre venía acompañada de paz. En los últimos años, Carmen empezó a experimentar una sensación de vacío, como si algo faltara, algo que no pudiera encontrar entre las risas de sus hijos ni en los abrazos de sus nietos. Como enseñan los sabios budistas, el alma, a medida que envejece, comienza a buscar no lo que ha dado, sino lo que ha olvidado darse a sí misma. El deseo de encontrar paz y satisfacción en los demás la había llevado por un camino lleno de expectativas no cumplidas. Y fue cuando sus hijos se fueron de la casa, que Carmen se encontró sola, en la vastedad silenciosa de una casa que ya no reflejaba el bullicio de tiempos pasados. Carmen decidió mudarse a la ciudad para estar cerca de uno de sus hijos, pensando que la cercanía geográfica les permitiría estar más conectados. Imaginaba que esa proximidad sería el puente hacia el calor humano que anhelaba. Al principio, todo parecía perfecto. Las primeras semanas fueron un remolino de abrazos, risas y promesas de reuniones familiares. Pero, como las hojas de otoño que caen sin que nadie lo note, esa alegría comenzó a desvanecerse. Las visitas fueron haciéndose más esporádicas. Los niños ya no corrían por la casa, y las llamadas telefónicas se convirtieron en promesas vacías, frases apuradas y silencios que se sentían más pesados que cualquier palabra. Carmen había buscado fuera lo que solo podría encontrar dentro de sí misma, la capacidad de estar en paz con su propia compañía. Una tarde de otoño, mientras los árboles perdían sus hojas, Carmen se sentó junto a la ventana, observando cómo la brisa las llevaba con suavidad al suelo. El aire fresco del atardecer llenaba su hogar, y el sonido de las hojas cayendo le ofrecía una extraña sensación de paz. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo no encajaba. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional, momentos de esperanza seguidos de decepciones que dejaban un sabor amargo en su alma. La cercanía de su hijo y sus nietos, a quienes había visto con tanto cariño al principio, ahora se sentía distante, como un espejismo que se desvanecía cuando intentaba alcanzarlo.
Fue entonces cuando, mientras miraba el horizonte cubierto de tonos dorados y rojizos, recordó una historia que había escuchado hacía muchos años en un monasterio en las montañas de Chiang Mai, Tailandia. En ese rincón del mundo, rodeado de paz y naturaleza, Carmen había encontrado consuelo en los relatos que los monjes compartían. Uno de esos relatos, en particular, se quedó grabado en su memoria. Una anciana monja budista había hablado sobre su decisión de alejarse de sus nietos cuando ya era mayor. A pesar de su amor profundo por ellos, la monja sentía que su presencia podía convertirse en una carga emocional para ellos. No era que no los amara, sino que entendió que no podía esperar que sus seres queridos se encargaran de su felicidad. En sus palabras, Carmen encontró una revelación que comenzó a calar en su conciencia: el amor se da, no se exige. La monja, mientras tejía en silencio, explicaba que a veces, al envejecer, uno se da cuenta de que no puede seguir esperando que los demás llenen los vacíos emocionales que uno mismo debe aprender a llenar. Era un acto de generosidad con uno mismo, de no imponer la carga de nuestra necesidad de ser amados a los demás. Esa misma noche, el frío de la soledad abrazó a Carmen con más fuerza que nunca. Estaba sola, pero era una soledad distinta a la que había conocido antes. No era la soledad del vacío absoluto, sino una soledad cargada de reflexión, de descubrimientos aún por hacer. En la oscuridad de su habitación, cuando todo a su alrededor estaba en silencio, se sentó en su rincón favorito y dejó que la quietud le hablara. Fue en ese instante cuando recordó las palabras de la monja, y algo dentro de ella cambió. Como una corriente de agua que fluye suavemente, se dio cuenta de que, durante tantos años, había esperado que sus hijos y nietos le dieran algo que solo ella misma podía ofrecerse: la serenidad, la paz interior. La añoranza de ser amada, de ser tomada en cuenta, la había llevado a poner su felicidad en las manos de los demás. Buscaba en ellos algo que debía encontrar en su propio corazón. El recuerdo de una cita grabada en una pequeña estatua de Buda, que había visto en un templo del sur, emergió con fuerza en su mente: quien se aferra al deseo de ser amado olvida que el amor verdadero nace en la serenidad del corazón. Esa frase, que en su momento había pasado desapercibida, ahora adquiría todo su significado. Carmen comprendió que, en su búsqueda de amor, había olvidado lo más importante: la necesidad de cultivarlo primero dentro de sí misma. No podía seguir esperando que los demás llenaran su vacío emocional, ni que su felicidad dependiera de factores externos. La verdadera paz solo podía alcanzarse cuando uno aprendía a estar bien consigo mismo, a ser su propio refugio. Con una sensación de claridad, Carmen se levantó y comenzó a caminar lentamente por su hogar. Al igual que los monjes se retiraban a meditar para encontrar la paz dentro de sí mismos, ella también necesitaba un retiro interior. Ya no se trataba de huir del mundo, sino de enfrentarse a sí misma, de abrazar la soledad no como una enemiga, sino como una oportunidad para reencontrarse con su propia esencia. Esa noche, al acostarse, Carmen no sintió la tristeza de la espera, ni el dolor de la desilusión. Sintió una serenidad nueva, como si algo dentro de ella hubiera comenzado a sanar. Sabía que no podía seguir aferrándose a la ilusión de que los demás llenarían sus vacíos. Ahora entendía que la verdadera paz solo llegaría cuando dejara de esperar de los otros lo que solo ella podía ofrecerse a sí misma. El silencio de su casa ya no era insoportable, sino que comenzaba a sonar como una melodía suave, un llamado hacia su propia transformación. Durante las siguientes semanas, Carmen comenzó a experimentar una transformación silenciosa. No fue un cambio drástico, sino más bien una serie de pequeños ajustes, casi imperceptibles para los demás,
pero que para ella representaban un gran paso hacia su propia sanación. En lugar de esperar con ansias llamadas telefónicas o visitas, Carmen empezó a regalarse momentos de silencio. Al principio, el vacío de su hogar parecía llenar el espacio de manera incómoda, como un eco persistente, pero pronto ese vacío comenzó a adquirir una cualidad diferente, algo más suave y acogedor. Encendió incienso, como lo había visto hacer a una joven monja en Sri Lanka durante su viaje años atrás. El suave humo ascendía hacia el techo, llevando consigo sus pensamientos y preocupaciones. Carmen no sabía que algo tan sencillo podía traerle tanto consuelo, pero lo hacía. Ese pequeño acto se convirtió en una ceremonia personal, una forma de marcar el inicio de un tiempo dedicado solo a ella. Respiraba profundamente, consciente de cómo el aire entraba lentamente en sus pulmones, llenándola de calma. Cada inhalación parecía ser un suspiro de alivio, y cada exhalación, una liberación de las tensiones que llevaba dentro. Lo que antes le resultaba doloroso, ahora era un acto de autocompasión. Se permitió llorar, sin sentirse culpable por su tristeza, sin pensar que debía ser fuerte para los demás. El llanto ya no era una señal de debilidad, sino el primer paso hacia una nueva forma de estar con ella misma. A lo largo de su vida, Carmen había sido el pilar sobre el que todos se apoyaban, y nunca había permitido que su vulnerabilidad saliera a la luz. Pero esa noche, mientras las lágrimas caían suavemente por sus mejillas, entendió algo fundamental: no necesitaba pedir perdón por sentir lo que sentía. El dolor no era algo que debía ocultar, sino algo que debía aceptar, abrazar y dejar ir. A pesar de que la soledad seguía estando presente, ya no la veía con los mismos ojos. Ya no la sentía como una enemiga que la perseguía, ni como una condena que debía temer. En cambio, empezó a ver la soledad como una maestra, una oportunidad para aprender a estar con ella misma de una manera que nunca antes había conocido. Antes, su identidad había estado profundamente ligada a la necesidad de ser cuidada y amada por los demás. Ahora, Carmen comenzó a entender que esa necesidad podía ser satisfecha por ella misma. Ya no dependía de las llamadas o visitas de sus hijos para sentirse válida o amada. Ella era suficiente por sí misma. Con el tiempo, dejó de mirar el teléfono con esperanza de que alguna llamada llegara, y dejó de mirar por la ventana, esperando ver a alguno de sus hijos llegar en el coche. En lugar de seguir esa rutina de espera, Carmen aprendió a caminar por su casa sin prisas, sin el peso de la expectativa. Apreciaba los pequeños detalles: el sonido del viento al golpear las ventanas, el canto lejano de los pájaros al amanecer, la calidez de una taza de té entre sus manos. Caminaba por la casa con un ritmo más lento, más consciente, como si cada paso fuera una meditación, una afirmación de que estaba bien estar en ese momento, sin prisas ni preocupaciones por lo que vendría después. Carmen también comenzó a cuidar de sí misma con la misma dedicación con la que había cuidado a su familia. Cocinaba para ella misma, disfrutando de cada bocado, sin apresurarse. Se permitió vestirse con prendas que le hacían sentir bien, sin pensar en la opinión de nadie más. A veces, tomaba una larga caminata por el parque cercano, simplemente para sentir la brisa en su rostro, para recordar que su cuerpo merecía ser cuidado con el mismo amor que había dado a otros durante toda su vida. Poco a poco, se dio cuenta de que la paz que tanto había buscado no estaba en las visitas ni en las promesas vacías que a menudo se quedaban en palabras. La paz que Carmen deseaba no venía de afuera, sino de adentro, de la aceptación plena de sí misma. La verdadera paz no era una que dependiera de la presencia de los demás, ni de las palabras que le dijeran.
La paz que ella necesitaba estaba en su capacidad para ser su propia compañía, en su disposición para aceptar y abrazar su propio corazón con ternura. Al principio, podía ser difícil, pues no estaba acostumbrada a estar sola con sus pensamientos. Pero, con el tiempo, Carmen descubrió que no había nada de malo en ello, que no era necesario huir de sí misma para encontrar paz. En su propio corazón encontraba todo lo que necesitaba: serenidad, compasión y amor incondicional. De este modo, Carmen se embarcó en un viaje hacia el interior, un viaje que la conectó con su ser más profundo y le enseñó que, a veces, la mayor forma de amor que podemos ofrecer es el amor que nos damos a nosotros mismos. Ella entendió que la paz no es algo que se busca en el exterior, sino que se cultiva con cada pensamiento amable, con cada acción de cuidado personal, con cada momento de quietud en el que uno se permite estar presente y agradecido por lo que es. Y así, a pesar de la soledad, Carmen descubrió que no estaba realmente sola, porque se había encontrado a sí misma. Con el paso del tiempo, Carmen experimentó un cambio profundo en su interior. La necesidad de aferrarse al deseo de ser amada comenzó a desvanecerse. Ya no sentía que su bienestar dependiera de las visitas esporádicas de sus hijos o de la atención de sus seres queridos. De hecho, dejó de esperar que el mundo exterior le ofreciera lo que solo ella podía brindarse a sí misma: serenidad, paz, y la sensación de que no necesitaba nada más para estar completa. En lugar de vivir en constante espera, aprendió a encontrar consuelo en su propio corazón. Al principio, este cambio no fue sencillo. El hábito de esperar la llamada de sus hijos, de estar pendiente de cada pequeña muestra de afecto, era difícil de soltar. Pero poco a poco, Carmen fue descubriendo que la paz no se encontraba en las respuestas que los demás podían darle, sino en cómo ella se relacionaba consigo misma. En su meditación diaria, reflexionaba sobre las enseñanzas que había recogido a lo largo de sus viajes, especialmente de los sabios budistas que conoció en su juventud. Recordaba cómo ellos hablaban de la importancia de cultivar la paz interior y cómo la felicidad no debía depender de factores externos. En sus momentos de silencio, Carmen se sumergía en la profunda quietud que había aprendido a abrazar. Una tarde, mientras observaba las hojas caer con la brisa, Carmen recordó algo que una monja budista había dicho en un monasterio de las montañas de Chiang Mai: la vida es como una semilla que crece en el silencio de la tierra. No depende de la tierra exterior, sino de lo que sucede dentro de ella. Si aprendemos a ser pacientes y a nutrir lo que ya está dentro de nosotros, lo que buscamos llegará sin necesidad de forzarlo. Esas palabras resonaron en su corazón. Así como una semilla, que aunque permanece en la oscuridad de la tierra, crece y florece cuando se le da tiempo y espacio, Carmen entendió que su propio crecimiento interno no dependía de las circunstancias externas, sino de lo que decidiera cultivar dentro de sí misma. La gente a su alrededor podría cambiar, las visitas podrían volverse más raras, y los momentos familiares podían diluirse con el paso de los años, pero ella había aprendido algo fundamental: su paz no dependía de esos factores. La paz que tanto había buscado estaba en su interior. Ya no sentía que necesitaba estar rodeada de los demás para sentir que su vida tenía sentido. Había llegado a un punto en el que podía disfrutar del silencio, del tiempo para sí misma, sin que ese espacio vacío le hiciera sentirse incompleta. Además, Carmen comenzó a comprender que la vida, como el río, sigue su curso, siempre cambiando, siempre avanzando. Al principio, había temido las aguas turbulentas del cambio, sin saber cómo navegar por ellas. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a sentarse en la orilla del río de la vida y observar sin aferrarse, permitiendo que las corrientes la llevaran sin miedo.
Cada desafío que la vida le presentaba se convertía en una oportunidad para practicar la aceptación. Carmen ya no luchaba contra las inevitables transformaciones, sino que las recibía con serenidad, sabiendo que la vida, al igual que el agua, fluye sin detenerse. En su meditación diaria, Carmen se preguntaba con frecuencia sobre la naturaleza de la libertad. En una ocasión, mientras contemplaba un atardecer tranquilo, comprendió que su verdadera libertad no radicaba en lo que los demás pudieran darle, sino en su capacidad para ser dueña de su propio destino. La verdadera libertad no era una cuestión de control sobre las circunstancias externas, sino de aceptación plena de lo que ella misma era y de lo que podía ofrecerse. Sabía que su felicidad no dependía de la presencia constante de sus hijos o de la realización de ciertos deseos, sino de su disposición a amarse a sí misma, a nutrir su alma con compasión y a reconocer que el verdadero consuelo viene de la relación que uno cultiva con su propio ser. El amor por sí misma, que antes le parecía un concepto abstracto, ahora era algo palpable y real. Carmen ya no necesitaba la validación de los demás. Al aprender a cuidar de sí misma, había descubierto un tipo de paz que no se desmoronaba con las ausencias, ni se veía amenazada por los cambios. Y en su corazón, sabía que eso era más que suficiente. Había encontrado un refugio profundo y seguro en su propio ser, un refugio que nadie podía arrebatarle. Así, Carmen siguió adelante con una renovada comprensión de la vida. La paz que buscaba no venía de los otros, sino de su capacidad para crear un espacio de serenidad en su interior. Al principio, la soledad fue un desafío, pero ahora, Carmen comprendía que esa misma soledad era su aliada, su guía en un viaje hacia una libertad que solo ella podía elegir. Su vida, aunque diferente a lo que había imaginado, estaba llena de significado, porque Carmen había aprendido a ser su propia compañía y a vivir en armonía con todo lo que era. La historia de Carmen no es solo la de una mujer que envejece, sino la de todos nosotros. Es la historia de quienes, en algún momento de la vida, buscamos la paz en las cosas y personas que nos rodean, sin darnos cuenta de que esa paz ya reside en nuestro interior. Carmen, al igual que muchos, pasó años esperando que el amor, la atención y el afecto de los demás llenaran los vacíos que sentía. Y aunque esos momentos de cercanía familiar fueron dulces, nunca fueron suficientes para calmar la sensación de soledad que a veces la invadía. Fue solo cuando dejó de esperar que los demás colmaran sus necesidades emocionales que comenzó a descubrir el verdadero consuelo, la paz que surge de estar en armonía con uno mismo. A lo largo de su viaje, Carmen aprendió una lección que es fundamental para todos nosotros: el amor no se exige, se da. A menudo, buscamos ser amados, esperamos ser comprendidos, deseamos que el cariño ajeno nos dé el sentido de valía que a veces nos falta. Sin embargo, lo que Carmen entendió en su proceso de transformación fue que el amor verdadero comienza con uno mismo. No podemos esperar que otros nos den lo que ya tenemos dentro de nosotros. La capacidad de amarnos, cuidarnos y comprendernos. Al aprender a dar ese amor a su propia alma, Carmen descubrió que no necesitaba que su felicidad dependiera de los demás. Cuando dejamos de esperar que otros llenen nuestros vacíos, comenzamos a encontrarlo dentro de nosotros mismos. Carmen, al dejar de depender del amor de los demás, experimentó una liberación interna. Ya no sentía que su vida necesitaba ser validada por las acciones o palabras de otras personas. En su interior, encontró un refugio más duradero y profundo, la certeza de que ya era suficiente tal como era. La serenidad, como Carmen aprendió, no se trata de tener todo resuelto ni de vivir sin dificultades. Es la capacidad de aceptar lo que somos, de estar en paz con nuestra propia compañía.
No importa cuántas veces el mundo exterior cambie, porque el viaje hacia el interior es el que siempre nos lleva a casa. La paz que tanto buscamos fuera de nosotros está, en realidad, a solo un paso, dentro de nosotros mismos. Y una vez que descubrimos esta verdad, nos damos cuenta de que siempre hemos sido completos, tal como somos. Si la historia de Carmen te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre tu propio camino hacia la paz interior, te invito a que no te quedes solo con esta reflexión. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando más historias que te inspiren a encontrar la serenidad en tu vida. Además, déjanos un comentario contándonos cómo encuentras la paz en tu día a día o si alguna vez has experimentado un despertar similar. Nos encantaría leer tu historia y compartir esta jornada juntos. Te esperamos en el próximo vídeo.